de mis sentimientos, dejo atrás los malos momentos. Soy coleccionista de los buenos tiempos, un lobo estepario que es amigo de su... ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con César García. El día de hoy tenemos un gran invitado, un camarada ya de hace, pues yo creo ya algunos ayeres. Por aquí lo invité porque se me hace muy interesante diferentes fragmentos y actividades que realiza. Y bueno, le doy la bienvenida a Arturo Pineda, que por aquí nos está acompañando en el estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí visitándolos y pues aquí estamos listos para dialogar. Sí, echar plática. Muy bien, gusto. Aníbal. Pues hermano, bienvenido hermano a este estudio. Ya sabes que aquí es tu casa, aquí hemos hecho diferentes proyectos, nos hemos acompañado en diferentes momentos. Y más porque pues nos ha hecho la vida coincidir en diferentes etapas de nuestra vida y que creo que eso nos ha traído diferentes experiencias y diferentes pues, recuerdos, ¿no? De la propia vida. Y eso pues me ha dado conocerte diferentes actividades, entornos, contextos de los que has venido tú creciendo. Y me interesa mucho platicar contigo sobre muchas cuestiones que tú has vivido en la calle. Se me hace muy interesante la postura de vida que tú has tomado, la visión en el cómo diferentes acontecimientos te fueron llevando a otros acontecimientos y cómo todo esto vino a contribuir a tu formación. Hermano, pues, ¿de dónde viene Aníbal? ¿Quién es Aníbal para que la gente conozca más el contexto de Aníbal Pineda? Bueno, Aníbal es una persona de pensamiento libre. Nunca me ha gustado como encasillarme en alguna etiqueta o con alguna una definición, un concepto. Me es difícil a veces decir qué soy porque pues me muevo en diferentes ámbitos, me adapto. Pero pues nací aquí en Zacapu y aquí he vivido la gran parte de mi vida. Y a pesar de lo que muchos pudieran tener en mente de que aquí no hay mucho que hacer o que no hay gran diversidad, creo que yo aquí es donde he desarrollado esa diversidad que mi persona tiene y que caracteriza. Entonces, no sé, si me pudiera definir con una palabra, pues sería multifacético. Aníbal es ese personaje multifacético de los muchos que crea Zacapu. Así es, hermano. Hermano, para que vayamos entendiendo y la gente comprenda el por qué eres invitado aquí. Yo te conocí desde ya hace muchos años. Ya, yo creo yo siento como hace unos 15, 20 años más o menos. Aproximadamente. ¿Cómo fue la infancia de Aníbal? ¿Qué es lo que fue? ¿Cuáles son lo que fue formando a Aníbal de niño? La infancia de Aníbal fue una infancia un poco dura. Por ahí yo estaba en la primaria Revolución, es una primaria que se encuentra en el centro de la ciudad para quienes no conocen Zacapu o no contextualizan. Es una primaria federal que se encuentra en el centro de la ciudad y donde curiosamente pues la cantidad de niños que llega ahí pues no son del centro, sino son de la periferia buscando una escuela que tenga pues calidad. Me imagino los papás piensan eso, o la prontitud de estar en el centro y la facilidad de poder moverse de ahí a las orillas de la ciudad, o bien de las orillas ahí. Entonces, a mí me tocó una época en la primaria, yo creo que de transición de pensamiento generacional, porque la verdad, en el tiempo que yo viví, la edad de los 6 a los 12 años,
Era una época muy conflictiva aquí en Zacapo. Aún estaba esa transición de, de las problemáticas sociales. En las colonias había mucha violencia. De hecho, eran muy poquitas las colonias a las que podías acceder tú como persona. No era tan fácil entrar a ciertas colonias como lo es ahora. Y dentro de la primaria esa dinámica social se reflejaba. Había muchos niños que traían esta situación de un contexto de violencia, de agresión, un contexto hostil. Y a mí me tocó sufrir bullying durante los 6 años de primaria. Entonces, mi vida realmente se desarrolló prácticamente en mi casa hasta cuarto, quinto, sexto de primaria, que yo encontré un grupito de amigos con los que pude ser y me escapé de esa realidad. Pero sí en ese contexto de bullying, que ya ahora analizándolo de más a esta edad, pues es un reflejo de lo que se vivía en ese entonces. ¿En qué año era ese? Estamos hablando del 94 al 2000. Ok, a ver, Aníbal, cuéntanos de por qué te vas a Estados Unidos, por qué emigras para allá, qué es lo que te hace irte, qué es lo que sucede en casa que te hace irte para Estados Unidos. Esa es la situación que te platico, de tener situaciones de bullying. Mi personalidad como que en un principio era muy, muy inocente y muy, muy pasiva, porque fui educado por mujeres. O sea, en mi casa quien me educaron fueron 4 o 5 mujeres. Y me imagino que hasta en la primaria yo tenía como rasgos y comportamientos, ¿cómo le llaman? Ademanes, femeninos, sí, me imagino. Hasta hoy en día, por ejemplo, la forma de sentarme la conservo. Pero entonces, eso como que detonó el que yo fuera el foquito para el bullying. Y a raíz de eso, está la posibilidad de yo migrar a Estados Unidos con mi mamá biológica. Y dije, pues aquí está tu oportunidad para cambiar de contexto. O sea, mi idea era, si entro a secundaria voy a entrar con los mismos y voy a sufrir la misma situación. Y dije, no. Y fue cuando decidí irme a Estados Unidos. Ese fue un gran motivante para irme yo a Estados Unidos, escapando de esa realidad que yo vivía aquí. ¿Por qué tu mamá estaba en Estados Unidos? O sea, ¿por qué tú vivías con tus tías? Yo vivía con mis tías y con mi abuelita porque mi mamá se embarazó en su adolescencia, entre los 15 y 16 años. Entonces, ella se fue yo cumpliendo los 2 años, antes de los 3 años ella se fue para Estados Unidos buscando una mejor vida económica. Y la situación fue de que iba a venir por mí en cuanto tuviera una estabilidad. Por ahí pasaron circunstancias y esa posibilidad de venir por mí se presentó hasta los 11 años. Sí, de hecho, te voy indagando esto porque a mí, obviamente tú me has contado tu historia, y se me hace muy interesante porque obviamente tus contextos, de cómo un chico, pues hasta cierta manera más reprimido, más, un poco más tímido en muchas acciones, creado con puras mujeres, y que todo esto, como cuando se llega ya a la adolescencia, que para allá vamos, cómo detona, ¿no? O sea, es una bomba de tiempo. Y esto lo hago porque me gusta analizar, porque gran parte de muchas personas, su personalidad es así. O sea, de niños son muy cohibidos, son más serios, se aíslan, y mucho de ello es a raíz de todas estas problemáticas que cuando un niño va sufriendo, ¿no? Porque el hecho de que no está mamá, el hecho de que no está papá, el hecho de que no hay esas figuras que de niño uno idealiza, y que lo vienen a sustituir otras personas, porque a pesar de que tu abuela te quiso tanto,
tus tías te quedan tanto, no es no es el mismo cariño y el mismo amor, ¿no? Que te puede implementar un padre o una madre. Entonces, Aníbal, tú te vas a Estados Unidos, y en este lapso de que te vas a Estados Unidos, llega un momento donde te tienes que regresar. ¿Por qué es la razón que te regresas aquí a Michoacán? Me regreso por dos cuestiones. Primero, la cuestión de la problemática social de Estados Unidos, que es el racismo. Y yo llegué a una zona donde había pandillas. Entonces, Mexicanas. mexicanas, tal vez no conformadas como tal, las pandillas así, pero sí se conformaban grupos raciales, o sea, se juntaban los mexicanos, los Los afroamericanos, sí, sí, los güeros, los gringos. sí, ajá. todos se juntaban en bolitas y tenías que buscar como quien te aceptara. Obviamente, pues te juntabas con los mexicanos, pero dentro del mismo círculo mexicano hay como otras subdivisiones, o sea, están los mexicanos que sí son pandilleros, están los mexicanos que hablan inglés, están los mexicanos con otras características, entonces, de que volteas a ver a un grupito y dices, ¿en cuál cuadro? Pues también empieza este conflicto y también es una situación, pues ya no es una cuestión de bullying, es una cuestión racial. Y también dije yo, o sea, me vine de allá por escapar de una realidad y llego a donde está un poquito más conflictuado y no conozco a nadie, dije, vámonos de regreso. Y tú sin hablar inglés ni nada. Yo sin hablar inglés. Y la otra cuestión es de que en ese momento, por mi transición a la adolescencia, no hice el clinch con mi mamá. O sea, no cuadrábamos en pensamiento. O sea, por ejemplo, ella quiso como cubrir esos aspectos de mamá que obviamente estaba en su necesidad de, por ejemplo, todavía vestirme y peinarme a su manera y a sus gustos, cuando yo ya estaba en otra transición. Con en el de donde, Benito Juárez, ¿no? Ajá, entonces, cuando yo ya estaba en la transición de que a mí acá ya me dejaban de, a ver, tú compra y escoge pues tu playera y tú compra el pantalón y tú vístete como tú quieras. Entonces fue ese choque como de que, oye, vengo de allá de hacer de un poquito más de libertad, a llegar aquí y no tener tanta libertad en la casa en cuanto a expresión. Y en la escuela tener que cuidarme de cuestiones raciales, dije, no, vámonos de regreso. También me entró la parte afectiva, el extrañar y el añorar la familia y esta sensación de libertad que aquí en Zacapu se te da, porque aquí, bueno, en la época que yo crecí, veías la plaza llena de niños sin papás. O sea, estaban todos jugando y se iban a su casa y no había problema. Es otra cuestión que yo allá no podía hacer. Sí, porque de hecho, esta parte es bien interesante, porque pues obviamente tu mamá quería ganar el tiempo que estuvo contigo, eso es evidente, pero pues tú ya llegas ya entrando a una adolescencia y por lo regular en la adolescencia es cuando más sufre cambio el ser humano, o sea, es cuando comienzas a encontrarte, comienzas a tener ya ciertos gustos, ciertas preferencias, donde ya completamente empieza a definir lo que nosotros llamamos identidad. Entonces, y esta formación de identidad, obviamente que tú ya vas, yo supongo que tú desde una edad temprana, como que ya empezabas también a tener ciertas tendencias y gustos hacia ciertas cosas, o sea, cierta música, ciertas actividades, igual, muy empíricamente, muy de lejitos, pero ya empezabas a tener ciertas inclinaciones a ciertos gustos, que obviamente, pues eso se iba proyectando en la forma de vestir, en la forma de hablar, y llegas a un lugar donde es un tema pluricultural, o sea, donde existen diferentes razas, donde existen diferentes idiomas, donde incluso entre mexicanos ves las grandes diferencias culturales que tiene el mexicano,
porque pues allá choca todo, ves desde el mexicano indígena que tiene su lengua materna en náhuatl, pero que está allá y ves al regio que habla muy golpeado, pero está allá, entonces vas viendo todo este choque cultural y que obviamente allá es donde pues completamente nace la esencia de lo que muchos movimientos contraculturales se comienzan a desarrollar y van brincándole hacia México. Y obviamente esta migración, como tú lo hiciste, es una migración de mexicanos que se van para allá, que comienzan a descubrir allá y comienzan a venir a México y aquí es donde empiezan ya completamente a desarrollar todas estas pasiones. Entonces, ya llegamos al punto, Aníbal, donde tú, obviamente, tú ya tienes un contacto con estos movimientos contraculturales. Ya comienzas a entender que existen más jóvenes que se visten de diferente forma, existen más jóvenes que ya hablan diferente, se comportan diferente, se agrupan de diferente forma. Ya llegas a un Zacapu donde se comienza a desarrollar movimientos contraculturales, que aquí es donde nosotros pues nos empezamos a conocer, donde ya empezamos a tener una interacción, porque para mí yo creo que es una de las grandes épocas que ha tenido Zacapu dentro de la juventud, donde se crean muchas identidades. Pero bueno, tú llegas aquí a Zacapu, regresas obviamente pues con tu familia de crianza, porque completamente eso era tu familia que te crió, que te fue formando desde tu niñez. Llegas a Zacapu y encuentras un ambiente totalmente ya diferente, donde ya no era ni siquiera el ambiente que tú conociste cuando estabas en la primaria, sino ya es otro ambiente totalmente diferente. Tú ya supongo que llegas aquí a los 12 años, 13 años, 13. más o menos. Entonces, tú duras en Estados Unidos alrededor de 3 años en Estados Unidos. Entonces ya llegas. ¿Qué impresión te dio ya al llegar? O sea, el empezar a encontrar amigos con diferentes, con gustos similares y cómo estos gustos similares te fueron a desarrollarte en lo que nosotros le llamamos calle. Cuando yo llego, bueno, yo me fui de aquí con una amistad que aún conservo, que es con Mike. Me fui de aquí de Zacapu a mis 11 añitos, 10 añitos. Ya tenía una amistad con Mike, el de la tienda de patinetas, Mike Clan Skate Shop. Y nos juntábamos, en ese lapso nos juntábamos con el Mosco. No me acuerdo, rayaba así, sí rayaba así el Mosco. Y aún no rayaba en ese entonces, aún era el Mosco tranquilo, el de casa. Y nos juntábamos con Juanito, no sé si lo ubiques, Juanito, su tío es un famoso chino. Es un famoso chino de aquí de Zacapu. Entonces, pues ellos dos nos sacaron del contexto porque vivían en el barrio de San Juan. Pues nosotros estábamos más juntándonos entre ese barrio y el centro, que no queda muy lejos. Y desde ahí ya nos empezó a cambiar la perspectiva por el ambiente en el cual venía Juanito y la zona en la que vivían, que sí tenían un cierto grado de barrio. Entonces ya de ahí ya nosotros empezamos a entender, por mismo familia de ellos, pues otro tipo de música. O sea, sus tíos escuchaban rock, escuchaban rap. Entonces ya empezamos a tener contacto. Me encuentro con ese mundo en Estados Unidos y cuando regreso me vuelvo a encontrar con ellos, porque lo primero que hice llegando fue buscarlos, y encuentro a otro amigo que se llama Daniel, y él ya rayaba y andaba en patineta.
Entonces cuando llego es como que empieza a hacer el enlace. Digo, a ver, me fui, pasó esto, y cuando llego ya está pasando esto. En su momento no lo entendía como tal, sino como que llegué y me sumergí. Y nunca se me hizo ah, poco familiar, o sea, al contrario, sino que fue como en mi naturalidad de donde yo salí. Entonces, cuando llego, pues ya ellos ya andaban en patineta, ya andaban rampando en bici, ya se empezaron a tener contacto con las personas que patinaban y andaban en bici, rayaban, que se juntaban en la plaza del centro. Y entonces fue así como que esto que está pasando aquí es lo que también está pasando allá. En su momento lo veía igual, pero obviamente tenían grados de un abismo de diferencia total, ¿no? En el desarrollo cultural, pero no me fue ya tan indiferente, sino como fue de esto lo encontré en Estados Unidos, no lo viví como tal, pero lo veía y llego a Zacapu y lo puedo vivir y a mi forma, dije, vámonos, de aquí soy. Y ¿y qué fuiste encontrando en la calle? Pues en la calle lo que fuimos, bueno, lo primero que encontré fue una amistad muy fuerte. Ayer era de hacemos esto juntos y lo hacemos juntos. Y si hay un problema, juntos. Y si la libramos, es juntos. O sea, era o ganas y ganamos todos, o pierde uno y perdemos todos. Entonces yo creo que lo primero que me encontré en la calle fueron lazos de amistad muy fuertes. Eh, Otra cuestión es la facilidad con la que encuentras, o la facilidad con la que creas o encuentras problemas en la calle. También es otra cuestión que se, que se presentó. Y también la posibilidad de poderte mover de círculo social a círculo social. Porque te podías juntar con los que vivían mayor tiempo en la calle, como con los que eran pues aparte de este sector, ¿no? Con las personas de la escuela, con las personas que no dejaban salir. Te estoy hablando por el margen de edad de los 13 a los 15 años, ¿no? O sea, estaba muy marcada esa parte de aquellos que no dejaban ni asomar a la ventana y aquellos que pues podían salirse desde las 8 de la mañana y no llegar a su casa hasta las 10 11 de la noche. Entonces, desde ahí ya te empezabas a juntar con diferentes sectores y yo creo que eso nutrió mucho mi experiencia en esa edad, esa posibilidad de hacer tantas cosas. ¿Y en qué momento encuentras el skate en tu vida? Desde que llegué, en cuanto llegué, digo, me presentaron a este amigo que se llama Daniel y fue como ese cambio, o sea, me fui yo y llegó él. O sea, hicimos como un cambio en el rol. Yo me fui y él llegó donde yo estaba. No quiero decir que ocupó mi lugar porque no fue así, sino más bien se integró el grupito en el que yo me juntaba en donde pues yo no estaba. Entonces cuando llego, pues ellos ya andaban en patineta, entonces para mí ya fue como, a ver, ya se suben a patineta, pues préstenmela. Y traíamos una patineta para 3 personas, para mí, para Mike y para Daniel. Y ahí fue donde me empecé a enrolar. O sea, la realidad es que no supe en qué momento, porque para mí era ya tan familiar ver a alguien con patineta y entonces, y estar arriba de ella, subiéndome o usándola y fue como de, no te puedo decir en qué momento, más bien fue en cuanto llegué, fue como aquí está y pues enrólate, involúcrate. ¿Qué tan importante ha sido el skate en tu vida? Eh, para mí el skate es el eje central de mi vida. A partir de ese eje central, yo muevo todo. Todo lo que yo soy, familia, amigos, trabajo, mi persona, mi yo, todos giran alrededor del skate. O sea, el skate es mi centro. Ya no lo puedo ver de otra forma. Créeme que lo he intentado, bueno, hace mucho tiempo lo intenté como sacar de mi vida.
en esta idea de cuadrarme a lo que la sociedad pide, pero no, o sea, el skate está en medio y no lo puedo mover. Ok, hermano, a ver, tú empiezas a ingresar a estas culturas urbanas, ¿sí? Empiezas a tener ya una interacción, una relación con todos estos grupos urbanos, y yo lo que siempre les he dicho, luego en algunas otras ocasiones he mencionado, o sea, esta es la parte bonita, la parte bella, donde uno hace ciertas actividades, pero también hay una parte oscura en la calle, y que todos estuvimos tentados en ello, todos de otra forma cometimos errores dentro de ello, y que eso, pues de otra forma, es lo que nos ha forjado y nos ha hecho madurar en ese sentido. Y que, bueno, al último son cosas que nos marcan en la vida, son cosas que nos dan una orientación y nos ayudan a salir como adelante. ¿Qué es la parte oscura de la calle, hermano? ¿Qué es lo que tú viviste en esa parte oscura? ¿Qué es la parte oscura? Eh, yo creo, en mi experiencia, yo por ejemplo, en mi experiencia tuve contacto con el alcohol y las drogas ya grande. O sea, no fue en mi adolescencia. Yo tuve contacto con el alcohol y las drogas. Obviamente vivía en el entorno del alcohol y las drogas, pero no tuve contacto con ellos hasta después de los 22, 23 años, con el alcohol y las drogas. Pero sí estaba inmerso dentro del ambiente, o sea, ya algunos amigos fumaban, algunos amigos consumían drogas, otros ya tomaban, y estamos hablando de la edad de los 13 a los 16 años como iniciación a ese mundo. Y yo creo que esa es la primera parte oscura, ¿no? El acceso tan niños, tan inmaduros a ese ambiente. Eh, En aquel entonces solamente era el cigarro, el alcohol y la marihuana. Ya hasta finales de los 16, 17 añitos fue cuando empezó a haber aquí el contacto con otras sustancias, como la coca, otros químicos, pues ya, la droga sintética. Pero creo que ese es el factor principal, el contacto a ese mundo. Y como te comentaba, Zacapu estaba como en una transición cultural y no sé por qué en esas transiciones culturales hay conflicto social, pero había colonias muy fuertes en cuanto a nivel de violencia. Estaba La Huerta, estaba El Rincón, estaba La Güences, estaba eh, el Cuinato, y llegaban a la plaza o a robar, o ya tenían problema con alguien porque cómo te vistes, porque andas en patineta, porque éramos los fresas, y llegaban y pues, eran conflictos fuertes, no eran de golpes, eran con navaja o con pistola, y era como pues es un impacto de tan joven estar como en un tiroteo. Te quedas así como que, oye, ¿por qué están disparando? ¿O por qué lo navajearon si nada más estábamos aquí sentados? Y yo creo que esos son los problemas fuertes. Los problemas con la policía, pues, y ahorita que lo razono, pues es por el desorden público que sea, ¿no? La cantidad de chavitos que éramos ahí eh, haciendo desmadre, pues obviamente alterábamos el orden y obviamente no respetábamos ciertas cuestiones que a personas incomodaban, y dos, tres avisos y ya llegaba la policía. Pero pues yo creo que esa es la parte oscura, pero pues no la veo tan oscura. O sea, sí se pierde mucho a nivel persona y a nivel vida, pero el aprendizaje que te deja a ti como persona y el aprendizaje que le deja a los de tu alrededor, creo que es más amplio. Sí, sí, de hecho, yo creo que ahí es donde coincidimos, pues, en muchos aspectos. Yo recuerdo mucho en algunas pláticas, y recuerdo mucho cuando te entrevisté para el documental, que decíamos, la calle nos salvó la vida, pues algunos se las quitó
pero a nosotros nos salvó la vida. Y ahí es donde siempre entro mucha reflexión, y yo creo que es donde entra nuestra personalidad que tenemos hoy en día. Luego unos me dicen, pero quieres seguir haciendo lo que morro, no es de que quiera seguir haciendo lo que morro. Obviamente ya no voy y me junto en las esquinas, obviamente no ando todo el día de vago en la calle, pues tienes otras responsabilidades, pero ¿por qué dejar de hacer actividades que a uno le apasionan? O sea, a ti te criticaban porque patinabas, pero pues, no es, o sea, la esencia del patinaje no era lo malo, pues lo malo es lo que uno buscaba afuera y haces otras cosas. Igual acá, en mi caso, mira, yo dejé de pintar, de hecho creo que con José Kush creo que lo mencioné, yo dejé de pintar porque por este estigma social. O sea, porque tanto te meten en la cabeza desde niño que todas estas cosas son malas, son de marihuanos, son de vagos, son de gente que no tiene que hacer, no tiene futuro. Y te meten tanto en eso, que cuando estás ya en esta etapa ya de la juventud, que ya estás terminando que tu escuela, estás terminando ya ciertas actividades de estudiante, pues te idealizan tanto en el que dices, no, pues yo quiero terminar y pues resignarte a trabajar en un empleo donde te paguen tanto a la semana y pues aspirar en algún momento a tener una casa, tener un coche y ya. Debes de estar resignado a vivir y morir en la rutina y hacerte, yo le llamo alma vieja, o sea, ser joven y ya estar viejo. Y ahí es donde yo siempre he dicho, yo ahí es donde perdí mi esencia, donde yo perdí lo que yo era, donde perdí mi alegría, donde perdí esa imaginación de soñar, de vivir, de decir, es que yo quiero lograr esto, a mí me apasiona esto. Y obviamente, pues yo, igual que tú, pues fui adquiriendo vicios, que eso pues me llevó a muchas cosas, me llevó a muchos errores, empecé a dañar a mi familia, a mi entorno, y que eso es lo que no está pues ya chido, ¿sí me entiendes? O sea, es donde ya no está chido. Luego, yo doy clase en una secundaria y lo que luego los morros, o sea, porque luego te ven y piensan que eres como el maestro que se quiere sentir joven y que no sabe de qué está hablando. Pues obviamente, pues ellos están en su etapa, también nosotros vimos hacia los adultos y pensábamos que, pues ellos que saben, que esto, que ya después te das a la idea que dices, sí, es cierto, güey, o sea, hay cosas que no cambian, pero hay otras cosas que no tenías por qué cambiarlas. Y yo tuve que reinventarme después de muchos errores, muchos años de visualizar mi vida como cualquier otro adulto, como pues es que tengo que trabajar aquí, tengo que esto, tengo que el otro, y entonces fui perdiendo yo mismo una emoción de vivir, una emoción de tener el de cada 8 días hacer algo, y no hablar de pistear y esas cosas, esos para mí se me hace muy banal y muy vacío, o sea, ya con pasar el tiempo se me hace muy banal eso, se me hace mucho de, pues sí, está chido el cotorreo una vez, está chido, pero creo que hay otras cosas en la vida por cuales hay que luchar, y que creo que aquí es donde volvimos a recuperar ciertas esencias que nosotros habíamos descubierto en la calle, que ya cuando pasa el tiempo te pones a analizar y te das cuenta que te han ayudado más de lo que tú creías, y que lo que tú hacías, no era malo, pues, o sea, el hecho de patinar no era malo, pero tampoco te decía nadie si había un error, en qué era el error, simplemente te reprimían. Nos tocó pasar que solo por nuestra forma de vestir, era un tema de, órale, al bote, y al bote, o sea, ya ni siquiera a veces hacíamos nada y ya nos señalaban simplemente por el hecho, porque nosotros practicábamos eso, porque hacíamos eso. Entonces, yo tuve que cuando yo en la vida me tocó esta etapa de reflexión,
que supongo que tú también la pasaste y ahorita vamos para allá. Yo, cuando tuve esta etapa de reflexión, yo fue decir, híjole, güey, o sea, ¿hacia dónde voy en mi vida, güey? ¿Qué voy a hacer de mi vida, güey? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que...? Y te lo juro, güey, yo me quedé con una espinita, güey. O sea, yo me quedé de decir, es que yo pude haber hecho más en el garage, era algo que me apasionaba, pero me ganaron otras cosas, me metieron tanto en la cabeza que eso estaba mal, que llegó un momento en que hasta me daba pena decir que yo llegaba a pintar, o sea, me daba pena el decir que yo había hecho graffiti en algún momento de mi vida, porque te digo, era tanto esa presión social, pues, de decir, no, o sea, tú te debes de vestir con tu camisita, con tu pantalón de vestir y tus zapatos y ya, güey, o sea, no puedes estar aspirando tú a más, o sea, tú debes de estar solo concentrado en eso. Y obviamente, pues, una visión muy errónea de la vida. Y ahí es donde se vino todo este tema de estos cambios sociales que se vienen acercando. Y para mí la creación del documental Hijos de la Calle fue un parteaguas, no en mi vida, sino en mi percepción de vida. Yo quería regresar a estas esencias que me dieron tanto. Pasó el tiempo y yo le he agradecido muchas cosas a muchas personas que conocí en la calle y que fueron marcando ciertos momentos en la calle. Yo me acuerdo, güey, mucho, una vez estábamos pero fíjate cómo llegan personas, o sea, que te van ayudando, que en la calle sí te ayudan, güey, o sea, sí existe ese carnalismo, esa hermandad, que te van orientando y te van empujando a que no rebases una barrera, porque esa barrera ya no hay para atrás, cabrón. O sea, ya pasando esa línea, ya, güey, caminaste, papá. O sea, ya no hay vuelta para atrás. Y yo me acuerdo, güey, una vez yo tenía 16 años, cabrón, y estábamos pisteando en la casa de unos camaradas, ellos eran cholos, y él, pues, le entraba a la cocaína, o sea, le entraba a ese tema. Y yo en el morro de oye, güey, pues tú sabes, querer encajar, güey, el de acá, güey. Y volteó a verme, él era más grande que yo, güey, él andaba ya alrededor de sus 20 años, güey. Y volteó, güey, y que me da un mazapán, güey, que me dice, estás pendejo, güey. Y fue todo lo que me dijo, güey. Y dijo, ¿me la vas a dar? Me dijo, ay, ¿cómo eres pendejo? Y hasta me corrió, güey. En el momento me encabroné, güey, porque dije, ah, qué mal pedo, pinche culo, ¿por qué no me quiso dar la chingada, güey? Pasa el tiempo y te das cuenta el por qué lo hizo. Uh-huh. O sea, también es mentira que todo el que vas a encontrar puras malas cifras, no es cierto, güey. También existe el carnalismo. Y es algo que la sociedad no ha querido reconocer, güey. Que en la calle, es más, güey, te puedo apostar que en la calle puede existir, así como hay malos amigos o falsos amigos, existe un gran grado de carnalismo, güey, o de hermano. De menos nosotros nos desarrollamos, si no sé ahorita cómo es ese tema, ¿sí me entiendes? Pero en nuestra generación existía el carnalismo y la lealtad, güey. El de, va, güey, ¿no? O sea, el de no teníamos dinero, güey, porque no éramos de recursos económicos sólidos, güey. Pero ya el hecho de sentir un abrazo, güey, un de, va, güey, no te agüites, cabrón, el de, güey, ya anda pedo vamos a llevarlo a su casa, y ahí entre todos ahí lo andan llevando, acompañándolo para que llegue con bien, güey, ¿no? Son detalles, cabrón, que marcan la diferencia, güey, o sea, marcan una gran diferencia de hacia dónde, cuál es tu futuro, güey. Y yo veo que ustedes son un grupo muy unido, güey. O sea, una cosa es todo el contexto donde se desarrollan, pero otra cosa es tu crew, tus camaradas, güey, con los que vives, con los que se juntan, pero o sea, en una parte más íntima, güey. Son los que
los que saben qué piensas, cómo piensas, qué comes, qué no comes. Esa parte creo que es la que es donde existe el carnalismo, güey. O sea, donde existe la hermandad, los que te apoyan, güey, los que te alientan a salir adelante, cabrón. Yo ahí es donde yo tomé una percepción de decir, pues va, güey, o sea, ¿por qué no voy a pintar a mi edad, güey? Yo tengo 38 años, güey, de edad. ¿Por qué chingo no voy a pintar? Porque alguien dice que no está bien. Pues ahora voy a pintar, porque no es nada de malo. O sea, no tiene absolutamente nada de malo que uno pinte graffiti. Sí, empiezas a reflexionar sobre estos procesos que dices, ¿cuál es el error? O sea, ¿en dónde está la falla o dónde está el daño hacia mi persona o hacia otros? Sí, güey. Y de hecho, por decir, güey, te voy a dar así un último antes de irnos a la... Luego a veces luego hasta eso me critican, que platico y platico, pero me gusta la plática, pues, hermano. Me gusta indagar, me gusta que esta parte, perdone que aquí llegó mi niño, pasó mi niño, perdone, y te digo que es esta parte donde uno comienza ya a tener ya en profundidad a conocerte y tener ya como que una claridad hacia, o sea, ya sabes decir y el cuestionar lo que mismo te están cuestionando. Porque antes con esta idealización de que la educación solo es tú no hables, tú no digas, tú no esto, tú no lo otro. O sea, una educación no analítica ni reflexiva, sino una educación dictatorial, en el de que si no haces esto, te va al otro. Y ahí es donde yo a esta edad digo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejé de pintar? Yo no tengo por qué dejar de pintar, eso me gusta, son mis pasiones. Así como otros, yo no les ando cuestionando los que les gusta, no sé, ir a jugar básquet, ir a jugar fútbol, yo no ando cuestionando sus pasiones, podré ser criticables o no, pero yo no voy a ir a criticar, a criticar sus pasiones. O sea, así eso es algo normal y natural. Y fíjate, el día de mañana vamos a ir nos pidieron que fuéramos a dar una conferencia de graffiti a una preparatoria que se llama Sisitema y en Paninícua. El punto, no saben quiénes van a ir a dar, o sea, un maestro nos contactó y nos pidió que si íbamos a dar una conferencia de eso. Yo le decía a este maestro, decía, sí, yo te apoyo, o sea, no tengo problema. Me contactó el Tony, pues otro camarada del Tony que dijo, oye, fíjate que hay esta actividad, ¿cómo ves? Dije, sí, yo lo ayudo, pues yo voy y doy la conferencia. Pero yo les decía al maestro, yo te sugiero, para que no se haga tanto muy teórico esta conferencia, hagamos una exhibición, o sea, que Tony y yo pintemos y hagamos una exhibición. El punto que él lo iba a proponer en la escuela, porque yo le dijera, yo no te cobro pues nada, nomás compra los materiales que se van a ocupar para la exhibición y ya, es todo, no, y un espacio pues para pintar. Y unos maestros, de eso ya te estoy hablando que eso me lo dijeron antier, que unos maestros se habían opuesto a que fuéramos, que porque que iban a ingresar puros vagos y que íbamos a incitar a que fueran vagos los alumnos, güey. Obviamente no saben que vamos nosotros, güey. ¿Sí? Y eso, perdón la palabra, pero eso me hizo encabronar, güey. O sea, ¿cómo es posible que maestros de preparatoria tengan esos conceptos sociales de algo que ya es tan normal, güey? O sea, güey, imagínate, en aquellos tiempos les hubiera dado un infarto, ¿sí entiendes? Sí. O sea... Es que no saben cuánto gana el booster. Eso sí, güey, sí. O sea, y luego yo les decía, quiero llevar a José Kush para que se aviente una rima. No, bueno, se opusieron. Bueno, no quisieron dar ni siquiera un espacio para pintar,
el maestro Tyser tuvo que ingeniar y va a poner unos MDF para pintar sobre el MDF, pero para ahí es donde voy, o sea, ¿cómo todavía hay gente actualmente que tiene esas imágenes, güey? Y yo, como dije, yo en la conferencia, yo iba a ir como que en otro tono, pero voy en el de cuestionar eso, güey. O sea, decir, bueno, yo no soy un vándalo, güey, ¿sí me entiendes? Y esa escuela, no te miento, el 70% de los alumnos de esa escuela fueron mis alumnos. El 70%, porque la secundaria de clases pues está al lado, entonces de ahí nomás le brincan a la preparatoria. Y entonces, pues es donde dices, oye, güey, ¿qué pedo? ¿No? O sea, ¿por qué tienes esa imagen? O sea, y luego eres maestro todavía te lo entiendo a los que dan en secundaria, cabrón. Sí, una cuestión formativa, ¿no? Primaria y secundaria, pero en prepa es el despertar, el pensamiento crítico. Es más, debes de incitar más la creatividad, güey. Debes de decir que se abran, que despierten, porque ya es el paso a muchos de ellos, los que alcancen a dar ese paso hacia la universidad. Y en la universidad, si creen que solo lo académico, están en un error total, güey. Error. O sea, si creen que solamente es el aprender el librito y eso, si no eres creativo ante la vida, por muchos estudios que tengas, no vas a lograr conseguir empleo, cabrón. Aquí lo que se ocupa es lo abusado que seas, lo astuto, cómo te logres mover. Y así me ha tocado, hermano. O sea, estas experiencias así, sobre este sentido. ¿Qué opinión tienes, hermano, de esto? De esta parte, fíjate que estoy analizando, y muchas veces lo que se busca es informar al joven de la realidad, pero no para hacerle la invitación a que la viva, sino a que la evite. O sea, si nos vamos a un asunto más de trasfondo, por ejemplo, este maestro les quiere enseñar una realidad y tal vez ir haciendo un proceso de transformación, un proceso de apertura, pero lento. O sea, primero te informo, conoce, y ya después habrá tiempo en otras generaciones o en otro momento de tu vida, no ahorita, de que cuadres, ¿no? Esta realidad si la quieres vivir, pero ahorita no, espérate, te informo, pero más adelante veremos. Y está este otro ámbito en donde está el de, pues que los informen, pero para que no lo vivan, ¿no? O sea, darles a conocer lo que pasa, pero ponlo como mal ejemplo, el vago, el problemático, lo que no debes de hacer, o lo que puedes hacer de los 16 a los 18. Ya después ya no. Entonces, creo que estos procesos de cambio dentro de la educación, y hablando de educación es familia, escuela y sociedad, estos procesos de cambio lo que no han entendido es que no se viven paulatinamente, sino eso es un cambio radical, por eso se llaman movimientos radicales o movimientos culturales o contraculturales, porque tienen un impacto de pronto y en cuestión de nada hacen la transición. Yo, por ejemplo, no duré 10 años para vestirme como me vestí en mi adolescencia. Eso fue de, hoy me gustó y ya en una semana estaba buscando el pantalonzote flojo y la playerota y ya cambié mi peinado. O sea, no fue un proceso de cambio que me llevó 10 años. Sabemos que los cambios son progresivos y van tomando una temporalidad, pero en estos movimientos radicales o contraculturales es eso, es un choque. Es un impacto que tiene que suceder en el momento y que cambia en el momento todo el pensamiento y toda la estructura. El día que la sociedad y los procesos educativos o los agentes educativos, que es la familia, la escuela, la sociedad, lo entiendan, no solamente esos cambios, vamos a estar preparados para hacer cambios radicales en otras estructuras sociales. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de la política, estamos hablando de la inclusión social. El día que lo podamos entender, que hay cambios que se hacen en el momento o en un lapso corto de tiempo, vamos a poder cambiar el pensamiento social en otros ámbitos. No, sí. De hecho, ahorita me pusiste a reflexionar mucho sobre este tema. Efectivamente, la sociedad no termina de entender, como que no detecta en el momento, güey. O sea,
Y esto sucede en todo ámbito y por ahora siempre sucede en la juventud. Y es lo que luego a veces no termina como que de comprender la sociedad. Dice este Simi, el de Lilian, dice, es que no nos volvamos los ancianos, güey. O sea, estemos abiertos a toda expresión cultural, porque aunque a la sociedad no le guste la cultura, aunque la sociedad se piense que la cultura solo son los bailables del 10 de mayo o que solo son los que cantan en el coro en las escuelas, la cultura es el todo, o sea, todos vivimos en los contextos culturales, nadie es ajeno a ello. Algunos los expresamos de diferentes maneras, algunos los expresamos más propiamente del arte, o del deporte, o de diferentes formas lo vamos expresando. Y es muy marcado en la juventud, y es lo que luego muchos no comprenden. Yo como siempre he dicho, y un día lo dijimos para documentar, quien no ha vivido la calle no puede entender la calle, no lo puede entender. O sea, por más que lo quieran analizar, por más que vengan estudiosos y que generen conceptos, generen estructuras de cómo está organizado, pues sí, podrán detectar cómo está organizado, podrán detectar qué es las actividades que se realizan, los conceptos que se utilizan en las culturas urbanas, pero nunca van a entender la esencia que se vive en las culturas urbanas. Así es. No van a entender por qué ese joven prefiere pasar más horas en la calle que estando en su casa. Sí, y ahí, y en el alzar, te das cuenta, o sea, si te pones a analizar por qué, le vas a un trasfondo muy amplio, güey, porque ahí es donde ya conoces ya la pluralidad social, güey. Yo por decir, güey, te voy a contar una anécdota, güey, eso casi no la cuento en cámara, güey. Híjole, no quiero ni siquiera mencionar eso, pero bueno, digamos que una ocasión una alumna que le di clases, se me acercó y yo la notaba siempre triste, cabrón, siempre triste. Y a mí se me hacía eso pues raro porque, pero fue como de un momento o sea, como que ella era una niña normal, pero de repente la notaba aislada. Y uno que ha andado en el cotorreo, identificas cuando alguien trae algo, o sea, como que dices, no, esto no es normal, o sea, esto trae algo, o sea, trae algo trasfondo. Y me le acerqué y le dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué tenía? ¿Qué pasaba? ¿Qué le pasaba? Y luego, pues, a mí mis alumnos luego tienden a tenerme algo de confianza, pues, por cómo yo me hablo con ellos, me desarrollo, platico con ellos. Y esta chava no tenía mucho que se le había muerto su mamá. Y pensé que era relacionado a eso, o sea, que le había muerto su mamá. Dije, pues, debe andar deprimida, debe andar acá. Híjole, hermano, lo que escuché no estaba preparada, pues, no estaba preparado para escuchar lo que me dijo. Me dice, no, pues es que mi papá abusa de mí. Fue así como que, ¿qué haces, cabrón? ¿No? Y en la escuela, pues ya sabes, empezaban a señalar a la que no hace nada, la inquieta, la esto, o sea, luego a ponerle estigmas sociales, cabrón, o sea, decirle, es que tú eres así, es que tú esto, tú lo otro, y si no haces esto, tú es, o sea, y es donde dices, como tú dices, o sea, no comprenden, cabrón, o sea, lo que muchos pueden estar pasando detrás. Y yo decía, es que, pues ella, imagínate de entrada, ¿qué haces, güey? O sea, ¿a quién le llamas, güey? Pues lo más lógico es, pues le llamo al papá, ¿no? Pero si el papá Pero es, si el papá es, ¿a quién le llamas, güey? Y entonces, y es un choque, porque más allá de, o sea, de la acción, pues es mala, ¿no? Pero el daño moral, psicológico que genera, o sea, más allá del daño obviamente físico, porque eso es grave, pero este daño que por toda la vida te va a llevar, güey, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que vas generando patrones, vas generando muchas cosas. Híjole, güey, la neta es que no sabía qué hacer, güey. Lo más dije, pues hablé con trabajador social, dije, ¿sabes qué? Pues hay este tema, ¿sabes? Creo que alcanzaron
al Instituto de la Mujer, pero me quedé en el, o sea, cómo ya se le estaba empezando a señalar, güey. O sea, solo porque Su su comportamiento era comportamiento diferente. era diferente. O sea, está cabrón, güey. O sea, imagínate el pensamiento de ella cuando le decían, si sigues comportándote así vas a tener problemas. Y en su mente, ¿más? O sea, en mi casa ya tengo problemas sin generarlos y ahora lo que está pasando va a generar más. Entonces es un conflicto bien... Hermano, su alivio era la escuela. Ser el lugar donde ella se sentía Sí, segura. horas ahí. Sí, o sea, para ella, yo siento, digo, no, obviamente no lo sentía, pero yo creo que para ella era, o sea, o sea, el que te vas, sales de la escuela, te vas caminando con tus amigas y esos 2, 3 minutos de esa sensación de, como de vacío, de nervio, de sí, híjola, o sea, y es llegar, o sea, donde no quiero estar, cabrón, o sea, donde Ya no estoy a gusto, no cabrón. puedo ser. Híjole, hermano. O sea, a mí se me hizo y me entró más a esta reflexión, güey. O sea, de decir, o sea, cómo, y te lo juro, hermano, yo estaba cayendo a ese error, güey, de empezar como a señalar, como la que esto, como la que el otro. Pero tristemente es porque es la influencia, pues, social, güey. O sea, te marcan tanto esto. Y ya de ahí aprendí en que no puedo yo cuestionar así, güey. O sea, o sea, no puedo caer a eso, güey. Y entonces trato de llevármela como más relax, o sea, como decir, ok, güey, o sea, entiendo este tema, comprendo este tema, pero trato más bien de platicar con ellos, güey. O sea, no volver la educación dictatorial, güey. Obviamente, llega un momento en donde debes implementar respeto, porque eso es otra cosa muy diferente o sea, que te respeten, a que te tengan miedo, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes Diferentes. dentro de la educación. Y bueno, hermano, ¿tú en qué momento comienzas a reflexionar, güey? O sea, ¿en qué momento dices, güey, qué voy a hacer de mi vida, güey? ¿Qué hacia dónde voy? O sea, cuál es mi futuro? Ya perdí esto, ya perdí lo otro, güey. ¿En qué momento, güey? Fíjate que yo por el mismo contexto de mi familia, yo por el contexto de mi familia, yo desde niño quise ser maestro, o sea, desde los 7 años. 7, 8 años, lo que me enseñaban a mí, yo llegaba y se lo enseñaba a mi abuelita porque ella no sabía leer y escribir. Entonces, todo lo que me enseñaban a mí, yo llegaba y se lo enseñaba a ella. A mis formas y a mis entendimientos a los 7 años. Entonces, a partir de eso, yo creo que fue la primer pauta de saber hacia dónde quería ir y me monté, o sea, me monté en ese tren y dije, no me voy a bajar de aquí y tuve muchas contras eh, para eso, o sea, lo primero de no tenemos dinero para pagarte una plaza, no tenemos un familiar que te ceda una plaza, no tenemos un compadrazgo que haga el paro para entrar a una plaza y no la vas a hacer. Pero pues aquí ando, o sea, me monté, esa fue la primera. La primera, la primera reflexión hacia dónde voy fue en la, en primero de prepa que dije, ok, desde niño quiero hacer esto y lo voy a hacer. O sea, no me interesa los conflictos que se generen o las situaciones que ya me marcaron negativas, no me interesan, lo voy a hacer. Y creo que esa acción, esa decisión que yo tomé y esa acción que yo realicé fue un parteaguas para empezar a determinar otras acciones que yo decía, no me interesa que me digan que está mal, las voy a seguir haciendo. En la universidad, ya cuando entré para la carrera de pedagogía, pues era yo bien diferente al resto, o sea, todos eran el viernes llegaban pues arreglados con camisas, zapatos, pues, vestidos acorde a la profesión, ¿no? Yo llegaba, en ese entonces traía el cabello largo y llegaba en la patineta y rompía esquema. Entonces, nunca fue como esta parte de
tengo que vestirme y ser. Nunca tuve ese conflicto, pero sí lo veía yo marcado y yo mismo decía, ¿será prudente cambiar? ¿Será prudente vestirme? ¿Te ¿Será sentías prudente? menos en algún momento? No menos, sino conflictuado. O sea, yo sabía quién era y qué me gustaba, pero me conflictuaba el saber de, a ver, ¿por qué si todos van a ser maestros se visten así y yo no? Entonces me empecé a meter a la idea de que yo tenía que cambiar. O sea, que tenía que ir haciendo un cambio en algún punto de mi vida. Terminé la carrera, empecé a trabajar de maestro y yo vivía en el centro y del centro al parque de patinetas, estamos hablando que se hacen 5 minutos patinando. Pues yo me subí en el, en la combi para ir al parque de patinetas cuando pues, no queda lejos de mi casa, con la intención de que no me vieran con patineta. Porque yo me daba pena que dijeran, ahí va el maestro con su patineta, ahí va el maestro con su patineta. Hasta que un día dije, bueno, no estoy robando, no estoy generando un conflicto, estoy haciendo algo de provecho, o sea, pues es deporte o es una actividad física, y estoy motivando a otras personas a que lo realicen y cambien su forma de vivir y de pensar. Entonces fue cuando me quité yo ese estigma. Esa fue otra reflexión que yo tuve. Dije, ¿por qué tengo que ser yo diferente? Más bien desde mi diferencia o desde mis características me adapto a la realidad. Y fue cuando hice esta transición de que entendí, bueno, si en el jale me piden que vaya de esta forma, pues es jale. O sea, me voy y me visto como es y voy al trabajo. Y no conflictúo con las estructuras establecidas, más bien ofrezco otra alternativa de vivirlas. Entonces ahora, por ejemplo, yo, si me piden que vaya de traje, voy de traje, pero yo sé que es una estructura en la que estoy y que las personas que me ven fuera de esa estructura dicen, ah, caray, pues allá afuera no se viste así, allá afuera no, no se comporta así, tiene otras ideas, tiene otras emociones, tiene otros pensamientos, tiene otras acciones que complementan, no que chocan, sino que complementan lo que es aquí adentro. Y es lo que yo platico, por ejemplo, con mis alumnos de universidad. Les digo, ustedes no tienen que perder su esencia, sino adaptar su esencia a transformar la realidad de los jóvenes que ustedes eduquen, o a los niños. Digo, ustedes no saben qué se van a encontrar. O sea, ustedes no saben de cuántas personitas ustedes van a ser refugio, de cuántas personitas ustedes van a ser oído, de cuántas personitas ustedes van a ser ejemplo. Entonces ustedes no tienen que dejar de ser lo que son, pero deben de entender que a veces no es conflictuar y llevarle la contra la estructura, sino más bien ofrecerles alternativas fuera de la estructura en las que los demás también puedan ser. Y eso lo hemos visto en sinfín de situaciones, desde cuestiones raciales, cuestiones de clase, cuestiones de identidad de género. O sea, antes por ejemplo, la familia era papá, mamá, hijos, y esa era la estructura que teníamos que vivir. Y si no tenías papá o no tenías mamá, te daba pena decirlo. Actualmente vives en la estructura, sabes que una familia se conforma por un hombre y una mujer, que es la base, ojo, es la base que genera más personas. Y a partir de ahí tú dices, ok, esa es la estructura y no la conflictúo. Yo vivo ah, en otra, en otra realidad, en otra parte alterna, ¿no? Que es, pues, yo vivo con mi papá, yo vivo con mi mamá, yo vivo con mis dos papás, yo vivo con mis dos mamás. Y cambias la estructura. Entonces, muchas veces la, la reflexión llega cuando entiendes que tú puedes adaptarte a la estructura que presenta la realidad en donde vives,
pero ofreciendo tú también otra alternativa. Porque esa alternativa se van a subir otros más. Van a decir, no, yo quiero ser así, yo quiero vivir así. O te toman de ejemplo. Entonces, ese pensar me llevó a un tercer momento de reflexión, en donde fue, pues ya voy a llevar mi vida con el skate como centro, y a partir de ahí, pues voy a mover todo y transmitir esa idea. O sea, puedes vivir dentro de la estructura y a la estructura agregarle tus ideas, o puedes vivir desde tus ideas y adaptando esas ideas a donde puedas de la estructura. Es como yo vivo actualmente. Sí, sí, pues de hecho te pone mucha atención sobre todo este análisis que realizas. Y sí, efectivamente, eso tristemente ahorita muchos maestros no tienen estas sensibilidades, pero mucho de ello es porque, híjole hermano, se va a escuchar acá, pero la edad tampoco es sinónimo de vivencias, hermano. ¿No? Y hay veces que la edad tampoco es un reflejo de madurez O de o de experiencia. experiencia, güey. Yo veo un rezago en ese sentido. Una vez, aquí invitamos a un maestro que fue parte de los que realizó el PDC, o sea, el Plan Alternativo de Educación de la Coordinadora. Y él me decía, es que somos nuestra teoría educativa es del siglo XX y tenemos alumnos del siglo XXI. O sea, te estoy hablando que son ya décadas desfasado y muchos no se atreven a abrirse a la nueva educación. Temen a los cambios. Le temen, tienen un pavor a los cambios, por eso se rehúsen a abrirse a esto, por eso se rehúsen a que ya hay otras tendencias, hay otras costumbres, hay, por decir, güey, ahorita prohíben los corridos tumbados, los prohíben, güey, pero la prohibición no te va a llevar a nada, güey. La prohibición te va a llevar a fomentar más esa prohibición, o sea, a fomentar más eso que estás prohibiendo. No, o sea, debes de agarrar el toro por los cuernos, o sea, es decirles, y aquí lo que le decíamos, pues es que es música, o sea, tú un día decías, nos escuchábamos puto, ¿no? Pues sí, o sea, ¿cuál es el problema? Es música, no podremos cuestionar la estructura musical, los mensajes, lo que dice, se podrá cuestionar y podemos debatir, pero al último termina siendo una opinión como cualquiera puede opinar, pero a eso, a querer prohibir, o así, pues no. Dice el día de ayer platicaba con un camarada y sobre esto, ya sabes que este tema es algo que todo el mundo habla ahorita de eso, pero el otra vez escuchaba una entrevista que le hicieron a este chavo, a Peso Pluma, de que qué opinaba, que los niños estén cantando su música, que pues como en una cuestión de picale, ¿no? La cresta, de estarle. Y se me hizo muy buena su respuesta, cabrón. Y que dice, pues yo nunca dije que mi música es para niños. Nunca. Si los niños escuchan eso es porque los papás permiten que la escuchen. Yo no. Yo nunca he dicho que eso es para adultos, porque se habla de violencia, se habla de esto, es para gente que tenga, que comprenda un criterio. Y es donde dices, pues sí es cierto. Sí es cierto, güey. O sea, el tema es en la familia. Pues es ahí donde se deben de hacer cambios, donde deben de hacer ciertos cambios de conductas y comportamientos. Pero así está tristemente la educación. Y yo creo que este tema, o sea, todos estos temas sociales, nosotros que hemos vivido o que vivimos por mucho tiempo luchando por libertades, tenemos mayor sensibilidad hacia estos temas, comprendemos más, no nos asusta, pues. No son temas que nos esté espantando, que estemos ya con el Jesús en la boca diciendo es que la juventud se está.
Pues no, así decían de nosotros, así decían de los que vivieron en los 60s, así decían Los de... 70s. Así, no decían de eso de los hippies, de los que les gustaba el rock, esta juventud es del demonio, porque bailaban Twix, ¿no? O sea, dices, pues, no, güey, o sea, son cambios, así es la juventud. Que hay una crisis social, hay un rompimiento del tejido social, donde existe una desintegración por todo del crimen organizado, por todo esto que estamos viendo. Eso no es un tema ni de música, ni de jóvenes, es un tema más complejo donde se involucra una superestructura social, donde no, el tema no es eso, o sea, el tema es de que está tan descompuesto el tejido que por eso todo esto surge, por eso todo esto se da. Los correos tumbados al último no es más que una manifestación de la realidad que se vive. Así como el rock fue en algún momento, por eso en algún momento hubo un boom del skate, del graffiti, porque era nuestra realidad, era lo que se estaba viviendo, lo que se trataba de decir, lo que se trataba de narrar, que creo que deben de existir más proyectos con conciencia social, sí. Que eso se ha perdido, sí, también, o sea, creo que eso es lo que más bien tenemos que incentivar y por eso yo creo que estos espacios son importantes, porque no todo, por ahorita hablábamos de redes sociales, no todo es ir a bailar o enseñar tu cuerpo por vender, ¿no? Por vender esa idea, porque se te haga viral una foto, no todo es eso, es respetable quien lo haga, pero también debe de existir este tipo de contenido donde más allá de las vistas que tengamos o que se tenga, pues se prioriza el decir algo, el de analizar algo, o sea, debe de existir una alternativa, no puede ser todo cargado hacia allá, te digo, habrá quienes no, pero el contenido ahí está, quien lo quiera consumir bien, quien quiera clavarse en el de que si se hizo bien un tema o no, lo que sea, eso es otra cosa, es algo subgéneris, si no te gustó, si no, eso es algo que es lo de menos, pues, pero que estos espacios deben de servir para crear conciencia, de decir algo, de experiencias, que la gente tenga otra percepción, que no sea porque no existe contenido de otro tipo. Por eso es importante que se esté como difundiendo siempre estos contenidos, que se esté vertiendo, hay más alternativas en la vida. Y como tú decías hace rato de que mañana vamos a ir a dar esta conferencia, yo lo que yo siempre les he propuesto, a ver, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Un chico con un aerosol haciendo un mural en la calle o un chico con un arma queriendo hostigar a otra persona? ¿Qué prefieren? Las culturas más para eso deben de servir. O sea, ¿qué prefieres, güey? O sea, ¿prefieres que ande todo mal vestido y que ande patinando? ¿O que esté haciendo otras cosas, cara? Y ahí es donde sigo resistiendo el decir, no tengo por qué dejar de hacer esto. Porque ese no era o sea, lo que sucedía en la calle, o lo que sucede en la calle, esta parte oscura, negra, no es algo de las culturas urbanas o algo de nosotros, no. Es algo más complejo, donde involucran gobiernos, escuelas, política, o sea, involucran muchas cosas y que lo más sencillo es decir, es que los del error son esos jóvenes. Así es. Y dices, ¿qué pedo, no? O sea, ya, ahorita ya lo analizas. En aquel tiempo no. En aquel tiempo pues nos sentíamos los que, es que sí la estamos cagando. No, güey, o sea, más allá del inquieto normal en la juventud, lo normal. Fíjate que se viene un pensamiento bien radical y muy, muy burdo, muy tonto, pero sí llega el punto en el que la gente piensa, por patinar muere gente, o tú por patinar se vende más droga, y tú, ok, ¿en qué momento mi movimiento genera eso? Sí. O sea, y son estos pensamientos radicales en donde las etiquetas marcan una problemática que no tiene un trasfondo, y es porque la misma sociedad no se da el espacio para entender de dónde viene el problema. O sea, todos los problemas que conocemos nosotros
es, es esta famosa lucha de clases. O sea, si queremos tocar así, agarrar algo poquito ya muy teórico, pues la lucha de clases es eso. O sea, quiero salir de donde estoy y tener más ingresos. Y, y muchas de las problemáticas sociales de violencia tienen que ver con el acceso a una mejor calidad de vida, a mayores ingresos, a mejor vivienda, a otras realidades en el aspecto de pasatiempos. Entonces, esa es una realidad. O sea, si tengo dinero puedo ir al cine, si tengo una base económica puedo viajar, puedo ir a la playa, puedo ir a pasearme a pueblos mágicos, puedo ir a comprarme una nieve, puedo irme a comprar una pizza, puedo salir a cenar en la noche. Pero si no tienes esos recursos, tu vida se limita a este círculo de tengo que trabajar y tengo que generar y tengo que buscar para comer y lo poquito que me queda ya no me alcanzó para hacer otras cosas. Entonces la realidad es esa. La mayor problema de la violencia es la reproducción de la misma sin sentido, que es lo hago porque el otro lo hace, pero también están estos otros que es la única vía de salir adelante. Y ahí encontramos pues el sinfín de problemáticas sociales con esta ruptura del tejido, que es la violencia, que es el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, pero todo parte de esa realidad. Y no tiene que ver nada con los movimientos contraculturales, sino más bien los movimientos contraculturales abrazan a este tejido y dicen, a ver, vente sociedad, aquí hay algo que puedes hacer y que te va a distraer de eso que no te puedes salvar otras realidades. Entonces vente. Sí, de hecho es el escaparate, porque si no, imagínate, es como una olla de presión. O sea, si no tienes estos escaparates de energía, pues todo se puede acumular. Pues es que es lo que está pasando actualmente. O sea, tanto han olvidado todas estas partes que por eso llega un momento en que literal está caliente el país, está hirviendo, está en una situación de que en cualquier momento detona, en cualquier momento pareciera que la paz está agarrada de un hilo, güey. Pero es porque no hay estos escaparates sociales. Y a mí me sorprende que todavía existan, pues, socialmente gente que todavía piense, pues, así, güey, tan conservador. O sea, dices, oye, güey, no, güey. O sea, es como cuando murió esta chava, la Devani, ¿no? Que sale Platanito y dice un chiste, ¿no? Y a algunos les habrá gustado, güey, pero el último es un chiste, pues, ¿no? Nos va hecho de mal gusto, no en el momento preciso, y lo dijo. Y todos contra el payaso, güey. Es que el payaso está normalizando. No, güey. No es el payaso, no está normalizando, es un chiste. El problema es más grave. O sea, él pudo haber no dicho el chiste, pero el problema estaba ahí. Sí, iba a seguir Y va a estando seguir ahí, ahí o y sea, no iba a tener solución ni análisis. claro. Y ni siquiera es el tema de Devan, sino es más complejo, pues. O sea, esa es la realidad. Y no solamente en las mujeres, cabrón. O sea, es en todo. O sea, hay una crisis en ese sentido. Y eso es más profundo. No es tan sencillo, no es tan de, ay, es que, no, o sea, no, las soluciones son más complejas, pues. Y no es nomás porque sí, las cosas se dan. Y estos fenómenos que se dan, estas actividades que se dan urbanas, yo creo que se deben de incentivar, güey. A mí, el otro día, digamos, del rap, decía, a mí me da un chingo de orgullo. Yo me tocó vivir cuando apenas se formaba la escena del rap en México. Me tocó vivir esa parte cuando apenas, o sea, si no es por las expos graffiti, mucho de esta industria del rap que se surgió, no se hubiera organizado como se dio por medio de las expos graffiti, porque era donde se concentraban, donde iban y cantaban, donde ellos de otra forma se conocían. Yo le digo, me da un chingo de orgullo que una expresión urbana como el rap sea tan productiva, güey. O sea, qué chido, güey. La neta, qué chido. A nosotros nos hizo falta mucho esa malicia, güey.
de pensar, decir, imagínate, hermano, si tú en aquella edad hubieras visualizado, dicho, oye, güey, si emprendemos algún tema así del skate, de esto, pues es que no teníamos esa malicia. O sea, si te fijas, el boom, o sea, te digo, a reserva de lo que llegó a ser Control Machete o Cartel de Santa, unos cuantos exponentes, ahora la escena que tenemos, eso se construyó, te estoy hablando a partir del 2008, 2009, o sea, esa generación que entendió que la calle puede ser productiva, hermano. Y ahí es donde te digo que cuando estaban contándome esto de que unos se habían opuesto, yo les decía, pues, si imagínate si les digo que estos facturan más que ni lo que estos maestros van a ganar en toda la vida. Sí, o sea, la calle es productiva, hermano. Fíjate que el otro día estábamos en una convivencia, en donde pues yo era como un agente externo, fui invitado por un invitado, y en eso estaban platicando y dijeron, no, es que los marihuanos son los del problema. Y les digo, no, pues los marihuanos están generando dinero, están siendo doctores, están atendiendo tiendas, están haciendo música, están, pues haciendo algo. Digo, los marihuanos están trabajando. Digo, los marihuanos no son el problema son las personas que hacen esas acciones. Y se quedaron todos así como en el entendimiento de, es verdad lo que, o sea, en su realidad es verdad lo que estás diciendo. Yo, pues es que la verdad, hay muchísima gente que consume, por ejemplo, marihuana y está generando. Y que no está realizando otras acciones negativas. Entonces desde ahí también ya como que se quedaron con espérate, o sea, ¿de qué estás hablando? Porque no conocen esa otra realidad. Sí, güey, pero es lo que te digo, hermano. Solo los que hemos vivido esa realidad la entendemos, güey. O sea, entendemos cuáles son las dificultades, güey, o sea, a mí me da neta, güey, me da un chingo de orgullo que la banda se levante, güey, y que ande emprendiendo y que diga, hacemos esto, como ahora tú que traes tu ropa, traes eso, o sea, eso la neta me gusta, güey, porque no siempre pues es el idealismo de tenemos que estar jodidos porque somos de la calle, pues no, güey, pues no mames, o sea, tenemos que vivir, tenemos que pagar cuentas, tenemos que esto, pero siempre sostener en el de que vivan de su pasión, güey, de lo que nos gusta hacer, güey, porque es bien frustrante hacer algo que no te gusta hacer, güey. Es frustrante, por eso ves que vive la gente estresada, encabronada, güey, porque piden todo el sentido de los sueños, güey. O sea, dicen, no, pues ya, sí la vida y ya, pues ya, ni modo, pues ya. Pero eso es por la pobre mentalidad en la que nos han inmerso en la sociedad, güey. Es una mentalidad cerrada, tácita, en el que, pues no, güey, no te preocupes, güey. O sea, sé que hay problemas porque todo el mundo los tenemos, güey, pero llega un momento en donde hay formas de poder ir cambiando cosas, güey. O sea, tengamos paciencia, güey. Vamos cambiando eso, vamos cambiando lo otro. Pero pues eso es lo que nos ha inmerso la sociedad, güey. Y yo creo que por eso era importante, güey, que charláramos. Creo que se me ha hecho, la neta, bien interesante, güey. Tienes una visión muy clara de las problemáticas sociales que existen. Y por eso quería tocar este tema contigo, güey, porque se me hace un tema donde tú tienes una sensibilidad diferente, güey. O sea, comprendes de diferente forma estos conceptos sociales porque tú vienes de la calle, güey. Y yo creo que ahí es donde coincidimos muchos de nosotros, hermano. O sea, es donde creo que nosotros tenemos esa sensibilidad porque vivimos cosas en la calle, güey. Y eso nos da una visión totalmente diferente de la vida, hermano. No sé, hermano, algo más que quieras comentar, Aníbal. Pues, este tema es muy, muy amplio y te da pauta para hablar horas y horas y horas, pero creo que la realidad es esa. Necesitamos darles a conocer a los jóvenes
que las estructuras que están, las estructuras sociales, muchas veces no las van a poder transformar ellos, porque eso nos enseña la educación. Nos dice, estudia para transformar la realidad y los problemas que hay. Y el joven se estresa porque le cargan un peso enorme de hacerse responsable de su persona, de transformar su situación personal, de transformar su situación familiar, y le agregas todavía que tiene que transformar su realidad social. Entonces, cuando le das a entender que puede vivir en la alternativa, y no estoy hablando de cuestiones políticas, sino estoy hablando en el estilo de vida, y adaptar ese estilo de vida a la realidad, y desde ese nicho, desde ese nido, poder estar jalando a otras personas, no a pensar como él, sino a accionar desde su realidad, es cuando vamos viendo procesos de transformación. Porque ya lo que antes era una acción individual se va haciendo una cadenita, y esa cadenita lleva al colectivo. Entonces, aquí la intención es no solo enseñar, no solo educar en lo académico a la juventud, sino despertarle ese pensar crítico y analítico, y decirle, puedes cambiar tu realidad desde quien tú eres. Nada más observa qué puedes hacer primero para mejorar tu entorno, tu persona, y después cómo puedes esa cadenita llevarla más allá. Así es, hermano. Sí, pues de hecho, híjole, hermano, son temas muy interesantes. Yo creo que nos daría hasta para un segundo podcast, hermano. Creo que esto nos da para poder analizar mucho más, y más porque ahorita la neta es que la sociedad ocupa más voces analíticas que críticas, güey. O sea, más voces de decir, analizar y qué hacer, güey. O sea, se ocupa accionar, se ocupa hacer, güey. No nomás criticar y señalar y quejarte, sino decir, ok, güey, o sea, sí, pues, estás tan desacuerdo con esto, güey, pero ¿y qué, güey? O sea, dinos por qué, o sea, danos un fundamento, el por qué estar en contra de algo, y eso es por la falta de espacios donde analizar, güey, donde el por qué decir, por qué, de una forma muy imparcial, no pasional, güey. O sea, espacios donde se puedan generar conceptos más, más amplios y analíticos sobre el tema. Hermano, pues yo agradecerte, mi Aníbal. La neta me agradó un chingo tenerte aquí en el estudio, güey. Yo creo que es importante que podamos generar algún otro segundo podcast. Da más carnita, güey. O sea, creo que nos quedó más, pero si no, aquí la vamos a hacer. Lo vamos a hacer de 3 horas, güey. Y no creo que la gente se quede 3 horas, güey, viéndolo, pero vamos a dejar esto abierto para una segunda ocasión, Claro que sí. donde podamos seguir analizando estos temas. Pero pues yo agradecerte, hermano, que estés aquí en el estudio. No, pues gracias a ti por la invitación y por siempre considerar a este servidor que con gusto viene. Muy bien, hermano. Pues mi gente, yo me despido. Perdón, hace rato pasó mi chiquilla una interrupción acá de estratégica, pero bueno, yo me despido. Le agradezco aquí al buen Aníbal que estuvo aquí con nosotros. Pues, bye.